Estamos en comunicación a través de la web con Marcos Cohen Arasi, investigador del IERAL, que como se sabe es el Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea, porque es una persona que desde hace ya bastante tiempo viene fijándose de manera muy concreta en lo que está pasando con un sector realmente dinamizador, importantísimo dentro de la economía argentina y particularmente también en Córdoba, y nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al turismo. Marcos, ¿cómo te va? Lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo lo ves desde el punto de vista general al sector del turismo? Todo el mundo sabemos que hay una paralización casi total. Por supuesto, sí. Lo primero a destacar es eso, que la paralización es absoluta. Lo que podemos decir es que antes de lo que es el efecto de la pandemia, realmente el sector se venía acomodando como un verdadero generador de empleo, que siempre lo ha sido, pero se estaba consolidando de esa forma, y también generador de divisas. Exacto. Especialmente de 2016 en adelante, constituido ya en un complejo exportador, ¿sí? Con un promedio de 5.000 millones de dólares de ingresos por año. Obviamente una parte de los dólares, los argentinos también los gastábamos afuera, ¿no? Como Seguro. turismo emisivo, pero el sector, digamos, de turismo receptivo, el dedicado a atraer extranjeros a realizar sus vacaciones, sus paseos aquí en el país, ciertamente cumplía con todos los requisitos para ser un sector prioritario, generador de empleo, de divisas, de valor agregado. Claro, porque, Marcos, porque hay que tener en cuenta que mucho tiempo se había trabajado antes en ese sentido y no se había tenido mayor éxito. Justo en el momento en que estábamos comenzando a traer mucha gente, como decís vos, un ingreso que puede ser muchísimo mayor de esos 5.000 millones de dólares anuales que se estaban logrando, porque la capacidad de receptiva de Argentina es inmensa, porque después está el famoso boca a boca, ¿no? Inclusive eso se comenzaba a reflejar, por ejemplo, en documentales que se exhibían en todo el mundo, y eso no hacía sino incrementar ese flujo de extranjeros hacia Argentina, ¿no? Inclusive cuando uno analiza la competitividad que tiene Argentina, lo que se destaca como un hecho diferenciador es cómo el público internacional valora nuestra cultura, valora nuestros recursos naturales, son de nivel internacional, a la gente le interesa venir a conocer. Seguro. Después teníamos todo lo demás en contra, que es nuestra macroeconomía, que un año puede estar medio caro, un año puede estar medio barato, que bueno, eso por supuesto tiene que ver con todo lo que estuvieron hablando recién de inestabilidad macroeconómica, sin lugar a dudas. Pero el fundamento de fondo, el atractivo natural, cultural, estaba disponible, y se estaban además haciendo grandes inversiones en transporte, mejorando la conectividad aérea, por ejemplo, que es algo fundamental para un país en el cual los destinos están tan alejados entre sí. Claro, y ahora tenemos todo en contra, es decir, porque inclusive esta conectividad está muy, muy en duda, los vuelos están paralizados, pero resulta que se están retirando empresas tan importantes como la TAM, ¿no? Porque hay una competencia por parte del Estado, así llámese Aerolíneas Argentinas, que es insoportable para cualquier otra inversión que pueda realizarse en el mundo, porque hay que tener en cuenta que las líneas aéreas también están en crisis en distintos lugares del mundo, que son las que estamos sosteniendo, por ejemplo, uno es el caso de la TAM y otro también el de las líneas de low cost, es decir, sin esa vinculación en un país con la distancia que tenemos entre el norte, alguien que quiere conocer, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca y al propio tiempo quiere conocer Ushuaia, el fin del mundo, no se va a ir en ómnibus, ¿no? Esa es una cosa increíble. Por supuesto, allí una vez que pase la pandemia, podemos decir el desafío de conectividad va a volver a ser fundamental, o sea, que haya menos empresas es peor, por supuesto, no hay lugar a dudas. Dentro de las que se queden, inclusive la nacional, tendrá que hacer un esfuerzo de alinear su estrategia para fortalecer la posibilidad de desarrollar el turismo. Una cosita que quería mencionar es la importancia que tiene para Córdoba. Exacto. En el caso de Córdoba, por ejemplo, obviamente tiene una mayor incidencia del turismo interno, pero fíjense que hay regiones de Córdoba en las cuales la importancia del turismo cuadruplica la media del total de la provincia, como son, lógicamente, departamentos de Punilla, Calamuchita y San Alberto, que prácticamente es un sector no prioritario, importante, es el principal.
Entonces, sin lugar a dudas, hablamos de una actividad central para prestarle atención en este contexto de crisis. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta, Marcos... En este aspecto, yo tengo un poquito de sonido de ambiente, sí, disculpen. sí, siempre es así, sí. En este contexto de crisis llevamos 4 meses y medio sin actividad, o sea, de abril a julio, contando ya julio como un mes perdido, y medio mes de marzo, porque la actividad ya se empezó a resentir en marzo. Solo con esos meses nosotros hacíamos unos cálculos en general, estimamos que un hotel promedio, pensando en un hotel que se enfoque en turismo internacional, porque es lo que teníamos más estadísticas, pero no es una realidad muy distinta del turismo interno, ya le iba a tomar 40 meses de rentabilidad recuperar esos meses sin ingresos. 40 meses de rentabilidad. Con lo cual, lógicamente necesitan medidas excepcionales, medidas extraordinarias, como se han aplicado en la mayor parte de los países, y por supuesto prender velas a una situación sanitaria controlada, a una vacuna, por el hecho de que es el único antídoto para que el turismo pueda volver a funcionar de una manera armónica. Y en particular, la cifra reciente que se ha difundido, que es muy preocupante, es la cantidad de puestos de trabajo perdidos. Claro, hablamos de 47.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos ya perdidos? Repetilo, por favor. La cantidad. 47.000 puestos de trabajo formales a nivel país en hoteles y restaurantes. Eso es una caída de 17%. Entre 2000 y 2002 había caído 10%. O sea, la caída que tenemos en 3 meses, porque los datos son de mayo, ya supera la caída que hubo entre el 2000 y el 2002. Y esta no es una caída que uno pudiera decir que es la que va a prevalecer. Es más, todos los pronósticos apuntan a una caída que puede superar el 20% y llegar hasta el 30% en el empleo en el mundo, ¿no? No solamente en Argentina, sino en el mundo. Con lo cual, lógicamente, creo que todos los esfuerzos tienen que, en el caso del sector turismo, tienen que estar en salvaguardar la sostenibilidad de las empresas, que en muchos casos pueden llegar a tener riesgo de supervivencia, por cierto. Sí, seguro. Y obviamente prepararlas para el tránsito a una nueva normalidad, como todos estamos analizando que requiere la economía, es algo importante, pero especialmente importante es asistirlas en este momento sin ingresos. Seguro. O sea, más allá que en algunas provincias está habiendo algún tipo de reapertura para el turismo local exclusivamente, hay varias provincias que lo están haciendo. Exacto. Eso obviamente no alcanza para la sostenibilidad de la mayor parte de las empresas, que, insisto, con un número que no lo dije hasta ahora, en el país son 1.200.000 personas que dependen del turismo. En la provincia de Córdoba, en torno a 100.000 personas que dependen, sea como empleados en relación de dependencia o gente que se dedica por cuenta propia a actividades relacionadas con turismo. Ese es el número de personas que está en juego. La caída que yo mencioné recién de 17% llevada al total del sector. Recordemos que el total del sector, además de hoteles y restaurantes, que es lo más habitual de incluir, incluye actividades de transporte, esparcimiento, agencias de viaje, ¿sí? Todo lo que son servicios que van de la mano de la actividad turística. Y la mayoría, para colmo, la mayoría de todas las empresas que están vinculadas en realidad son pymes, son pequeñas y medianas empresas, es decir, hay familias enteras que dependen absolutamente de eso, ¿no? Sin lugar a duda. Hay empresas, por supuesto, de cierta envergadura, podemos citar las aerolíneas, obviamente, que participan de la actividad, son grandes, pero en el resto de la actividad, inclusive en el transporte, en los hoteles, ni hablar en restaurantes, agencias de viajes, o guías de turismo, actividades de excursiones y demás, es un sector eminentemente pyme. Incluso en el caso de los hoteles, es importante decirlo, muchas veces se tiene la idea que los hoteles son de grandes empresas, y en muchos casos hasta los hoteles de marca internacional son simplemente de un inversionista argentino que ha adquirido los derechos para utilizar una marca, por supuesto. Entonces ni siquiera a veces se tiene dimensión de eso. Hasta gran parte de los hoteles son pyme, inclusive los de cadenas internacionales. Sí, aquí en Córdoba tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, el Windsor, el Sheraton, son todos hoteles, y el Ex Nogaró, el Hotel Internacional, que decir, que todos ellos están vinculados a capitales argentinos, ¿no? Y cordobeses en la mayoría de los casos.
Exacto. Bueno, En el caso de Córdoba, estimamos que el año pasado, por turismo internacional, eran alrededor de 100 millones de dólares los que se movieron en materia de movimiento turístico. El turismo interno, lógicamente, más importante, cerca de 800 millones de dólares aportaron a la provincia. Me refiero a facturación, a gasto. Así que realmente es muy importante todo lo que está ocurriendo con el sector, y como decía, hay zonas en las cuales el impacto del turismo es tan fuerte que puede superar a lo que puede ser la actividad industrial, que muchas veces uno le añade una categoría de importancia relativa mayor, pero en algunas localidades pasa exactamente lo contrario. Es más importante como industria la industria turística que por ahí una industria de metalmecánica, que obviamente en otros lugares tiene una preponderancia mayor, pero digamos, si vamos a Carlos Paz, a Mina Clavero, o a los departamentos que están englobados en esas localidades, vamos a tener que el turismo es el principal motor. Por lo tanto, todas las medidas que se planteen en ese sentido me parece que van a ser importantes de aquí a fin de año y después para una potencial reactivación. Exacto. Marcos, te agradecemos tu participación en Córdoba al Mundo. Vamos a seguir en contacto porque es un tema fundamental, como decís vos, para muchas ciudades cordobesas donde sin el turismo directamente no saben efectivamente qué van a hacer. Gracias de nuevo.